Agradecemos esta mañana la comunicación con la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es académica de la Universidad de George Mason y referente en estudios de seguridad y crímenes transnacional. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes y con su audiencia. Muchas gracias por la invitación, Ángel. Gracias a usted por esta comunicación y pues para hablar sobre esta tensión que se ha vivido en los últimos días, semanas, incluso allá en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, esta estrategia de seguridad que está siguiendo el gobierno de Donald Trump y la posible aplicación de esta ley de insurrección amenaza constantemente el presidente con pues invocarla para poder frenar los disturbios en ese estado, particularmente pues en la ciudad de Minneapolis. ¿Cómo entender estas implicaciones, esta posible ley de insurrección que pueda ser invocada ahí en ese estado, en esa ciudad, y que parte de esta estrategia de seguridad al interior de Estados Unidos, doctora? Sí, bueno, no es la primera vez que Trump intenta invocar y aplicar esta ley de insurrección que realmente marcaría un punto de quiebre y de inflexión con relación a la seguridad pública y al control que puede mantener la concentración de poder del Ejecutivo en los Estados Unidos. Esto no es menor y aunque ya lo ha tratado de hacer, pues en este momento, pues durante su administración, Donald Trump ha hecho bastantes cosas, ¿no? Como el caso de Venezuela, pero esto se trata de política interna y se trata de una concentración de poder en el Ejecutivo más allá de lo que digan las autoridades locales y los gobernadores. En este caso podemos hablar de una cuestión política y una cuestión de control de la sociedad. En realidad esto pues se dio muy fuerte y él trató de hacerlo durante las protestas de George Floyd. Pero si hace esto se siente un precedente muy complicado que bueno, obviamente va a beneficiarlo de bastantes maneras porque él mostraría su fuerza de nuevo y ahora con su gente, ¿no? Y el enviar, por ejemplo, tropas, miembros de la Guardia Nacional, primero a a Minneapolis, por ejemplo, a San Luis, y después a otras ciudades de los Estados Unidos. También él habló de esto en el caso de algunas protestas en la ciudad de Los Ángeles y envió realmente a la Guardia Nacional, alguna ciudad ha enviado a algunas ciudades de los Estados Unidos. Pero si invoca esto, realmente él asegura que puede concentrar este poder y tener estas decisiones más allá de otros poderes y violando de alguna manera la posibilidad de los estados de tomar decisiones en cuestión de seguridad. Esto va mucho más allá simplemente de lo que ha sucedido con el ICE, ¿no? Y pareciera ser que esto es parte de una estrategia de mucho más largo alcance que comenzó en la segunda parte de su su segunda presidencia, Sí. desde el día 1, ¿no? Sí. Ahora, meter al ejército en las calles, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué costo político, qué costo económico, qué costo social va a tener para el presidente Donald Trump? Porque hemos visto las reacciones de ICE sin seguir ningún tipo de protocolo, pero hablar ya del ejército es otra forma de actuar y de garantizar la seguridad. Como planteé, esto no es la primera vez y pareciera ser que esto es parte de una estrategia de mucho más largo alcance que empieza el primer día de su segunda administración, cuando declara un estado de emergencia nacional y plantea, más bien, firma una serie de acciones ejecutivas Sí. que tienen que ver con la migración. Y aquí estamos hablando de las deportaciones masivas y de las detenciones masivas, supuestamente con el propósito, ¿no?, de hacer seguir la ley y el orden. En el caso de otras ciudades de Estados Unidos, también tiene que ver supuestamente con esta lucha contra el crimen. Pero en realidad esto le podría permitir a él, a partir de las acciones de la ICE, que definitivamente pues estos miembros de esta agencia de seguridad nacional, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través de una de sus agencias que tienen que ver con la migración, pues realmente ejercer un control sobre la población de los Estados Unidos y concentrar poder en el Ejecutivo. Como dije antes, esto va más allá de sus acciones de la migración y está muy bien programado y pareciera ser muy bien planteado desde el punto de vista legal.
Los efectos sociales serían devastadores, porque no solamente tienen que ver con la migración, sino con el control de la población. Y ya lo vimos con el asesinato de una ciudadana estadounidense que no está de acuerdo con las acciones de los agentes. ¿Por qué? Porque la falta de protocolos, la llegada a comunidades afecta a todos y cada uno de los ciudadanos de los Estados Unidos. Y esto, si realmente se invoca esta ley de insurrección, se puede multiplicar en las diferentes ciudades que no le son afines en lo que respecta a las autoridades locales y los gobernadores. Y entonces aquí estamos hablando de que el Ejecutivo va a ir más allá de lo que podrían decidir los gobiernos de cada uno de los estados de Estados Unidos que tenían o que han tenido históricamente una autonomía, y que esto ha sido parte de lo que es la configuración del poder político en los Estados Unidos. La militarización de las ciudades de los Estados Unidos, invocadas por el presidente, por el Ejecutivo, es una cuestión que no se había visto en épocas anteriores, pero que es parte de una concentración de facultades en él que empieza en su primera administración, pero se consolida en la segunda, y parece que ahora sí está bien pensado y legalmente concebido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ha hecho de una forma en la cual se han revisado punto por punto constitucionalmente si esto puede ser, aunque aparentemente pues esto está violando la soberanía, o más bien la autonomía de cada uno de los estados de la Unión Americana. Parece ser que legalmente se puede hacer, porque Donald Trump pudo declarar una emergencia nacional el primer día de su segundo gobierno, sí, y firmar todas las órdenes ejecutivas que dan pie a que esto pueda ser posible. Porque se puede ser, porque la ley de insurrección realmente tiene, pues muchas, es muy abierta, ¿no? Sí. Y es muy poco claro lo que se puede hacer. Bien. ¿O no? Ahora, doctora, si bien, como usted bien señala, sería posible, incluso la misma secretaria de Seguridad de Estados Unidos ha confirmado que está dentro de las facultades del presidente poder pues invocar esta ley de insurrección, y este control que usted dice que se pretende tener de la sociedad de la Unión Americana, particularmente del estado de Minnesota, que es lo que nos ocupa ahora, parece no tener todo el efecto en la ciudadanía, porque las manifestaciones continúan, manifestaciones masivas, incluso pues ya se han pronunciado algunos otros grupos, como grupos originarios de Estados Unidos, que también salen a las calles a protestar contra pues estos operativos de ICE, donde ellos mismos han sido víctimas pues de estos arrestos, de estos uso excesivo de la fuerza. Incluso también hay algunos pronunciamientos, doctora, de, por ejemplo, del partido Pantera Negra. ¿Qué es lo que ocasionaría que pues el descontento creciera y algunos grupos armados como estos pues llevaran a cabo algunas acciones en contra de agentes de ICE? ¿Qué es lo que ocasionaría pues directamente en las calles y en general en la paz de ese estado? Es una pregunta muy importante, porque además recordemos que estamos en un año electoral. En noviembre del 2026 va a haber elecciones intermedias en los Estados Unidos, pero antes podría haber disturbios muy fuertes, y si la sociedad se organiza, se manifiesta, pues esto podría pues poner en contraposición al gobierno de los Estados Unidos, al jefe de las fuerzas del orden, que es el presidente de los Estados Unidos, el poder ejecutivo, en contra de su sociedad, y puede haber un choque muy fuerte que puede dar como resultado muertos. Y bueno, también por otro lado, pues este descontento se manifiesta en las calles y podría manifestarse pues a nivel político. Recordemos lo que sucedió en el caso de George Floyd, donde estas protestas también dieron origen a una respuesta por parte del presidente de querer invocar esta ley de insurrección. Pero el problema social, la división en los Estados Unidos es tan fuerte que podría ocasionar, si no una guerra civil, obviamente, que ya sería un extremo, una pues lucha campal entre las autoridades de los Estados Unidos, el poder ejecutivo estadounidense, los gobernadores, las autoridades locales, pero obviamente avalada
por las personas y ellos pueden perder la vida, ¿no? Esto, como en muy pocas ocasiones en los Estados Unidos, se está manifestando, está creciendo y pues este enfrentamiento entre la sociedad, las personas que protestan y las autoridades, pues puede llegar al límite. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque definitivamente el descontento ha ido creciendo, todo se empieza a manifestar de una forma muy importante con las protestas que se dieron en el año 2025 durante el verano en diferentes ciudades de los Estados Unidos, empezando en California, comenzando en la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, este descontento está creciendo y me preocupa mucho este enfrentamiento que puede derivar en muertos, ¿no? Claro. Vamos a ver también cómo esto se refleja en los resultados electorales en las elecciones de medio término de noviembre de 2026. Claro, y seguramente ahí será un termómetro muy importante, porque precisamente los ciudadanos, además de tener esta parte, Guadalupe Correa, de poder expresarse en las calles bajo el riesgo que estamos viendo por la actuación de los cuerpos de seguridad y ahora con esta amenaza latente de Donald Trump de meter al ejército, además de estas movilizaciones sociales, también tienen el poder de su voto. Esto pues parecería que no preocupa a un presidente que asegura que quiere tener el ejército soñado para su país y que está destinando enormes recursos en materia de seguridad y defensa, y cambia incluso el nombre de esta secretaría por Secretaría de Guerra. Exactamente, una guerra contra sus propios pueblos ahora, sí. No solamente una guerra en el hemisferio occidental o una guerra en diferentes partes del mundo, pero una guerra contra el pueblo estadounidense. Y esto es muy preocupante. Yo creo que Estados Unidos sí está al borde de una crisis social de dimensiones que no habíamos visto en otro momento, ¿no? Pero además parece ser que Donald Trump está dispuesto a todo, ha calculado esto, y también incluso él ha hablado de no tener elecciones, ¿no? Eso también preocupa, ¿no? O de postularse para un tercer término, que realmente esto no podría suceder. Vamos a ver qué sucede en los Estados Unidos y cómo se aplica la fuerza dentro y contra el pueblo de los Estados Unidos, contra los ciudadanos estadounidenses. Hay un enfrentamiento y una división, una polarización social que no se había visto desde el tiempo probablemente de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Pues mantengamos la comunicación. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de Política y Gobierno en la Universidad de George Mason y codirectora del Centro de Estudio del Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción. Por lo pronto, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Elvira. Guadalupe, gracias por la invitación. Gracias también por la oportunidad de conversar sobre estos temas con una experta en la materia.